Muy buenas tardes, nos da mucho gusto aquí en el Instituto Mexicano para la Justicia, en la Casa de la Justicia, transmitir el día de hoy la presentación del libro de la maestra Marisela Cifuentes, quien es pues de casa. Bienvenida, maestra, el día de hoy con el segundo libro, que es el día de hoy Categorías Procesales, Instituciones Jurídicas Fundamentales del Sistema Acusatorio. La maestra Marisela Cifuentes, bueno, pues es conocida ampliamente, vastamente por su trayectoria jurídica. Sin embargo, no resta comentar que es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, perito en Criminalística por el Centro Académico en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, especialidades en Teoría del Proceso, Derecho Procesal Penal, Civil, Mercantil, Juicio de Amparo por la Universidad en Estudio de Posgrado en Derecho, especialidades en Trata de Personas y Justicia Restaurativa, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y PGR, cursos en Destreza de Litigación Oral y Técnicas Avanzadas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio en la Universidad Western California School of Law. Bueno, pues la verdad es un gusto, maestra, tenerte el día de hoy aquí, al maestro también Guillermo Alcántar, excelente amigo también de la Casa de la Justicia. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, yo creo que es importante comentar el libro que pues el día de hoy nos traes, que lo leí, me parece la verdad un tema más que interesante y necesario. No quiero ser muy adulador, sí me interesa mucho la explicación respecto de conceptos que manejas, porque es sabido que el nuevo sistema de justicia penal, por llamarlo nuevo, no tan nuevo, o por llamarlo sistema adversarial y oral, pues bueno, tiene conceptos nuevos, tiene figuras nuevas que no existían en el sistema tradicional o inquisitorio, que yo creo que es muy importante que el abogado, postulante, no postulante, autoridad, etcétera, tengamos conocimiento de los mismos para poder estar en aptitud de ejercer de la mejor manera y la mejor postura el derecho. Me parece que tu libro nos trae la novedad jurídica de tener, primero que nada, como concepto categorías en vez de lo común, que ya nos explicarás por qué categorías procesales. Y en segundo lugar, pues también nos invita al estudio en cuanto a las novedades de figuras que existen al día de hoy. Sabemos que hay oralidad ya no solamente en materia penal, sino también en materia mercantil, en materia civil, en materia familiar. Entonces, de alguna manera, yo creo que valdrá la pena que tengamos un estudio pues constante de estas categorías. Yo quisiera que tú nos explicaras pues de propia voz por qué tus conceptos, por qué manejas las figuras que nos has hecho conocer, para después ya continuar con una réplica desde mi perspectiva de lo que yo aprecié del libro. ¿Sí? Por favor. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles su presencia el día de hoy aquí, y también un saludo para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, donde estamos siempre, tratamos de estar siempre muy activos. Bueno, me voy directo a la pregunta, aunque posteriormente tenga yo oportunidad de hacer algunos comentarios a la propia obra. Y yo quería mostrar que el sistema acusatorio, primero, es un ente, que es un ser vivo, que se mueve a través de diversas figuras que están relacionadas unas con otras, y en algunos casos unas figuras supeditadas a otras, ¿no? Son instituciones o figuras jurídicas que siguen una determinada secuencia, una velocidad, un ritmo, por llamarlo de alguna manera, y que tenían que ser mostradas precisamente como categorías, unas dependientes de la otra, y de ellas se derivan dos o tres más, como puede ser por ejemplo, el caso de la acción penal, de la que se desprenden entonces otros actos procesales, ¿no? Así que de ese modo trataba yo de mostrar precisamente que no se trata de figuras aisladas, que por un lado es la acción penal y por otro lado es la vinculación a proceso, por otro lado son las salidas alternas, etcétera, sino que hay una correlación y una codependencia de todas estas instituciones, ¿no? De tal suerte que quien conoce, digamos, o puede mentalmente imaginarse un diagrama,
puede entender el sistema acusatorio como ese diagrama de avance o de retroceso o de detención en donde, se sigue una determinada ruta. Ese era el propósito de atribuirle el concepto de categorías procesales. Quizá lo más fácil hubiese sido señalar solamente figuras jurídicas del sistema acusatorio, pero cuando lo vemos así primero parecen figuras geométricas, sueltas, independientes y con, digamos, con una serie de principios que son aislados y que no tienen relación unos con otros. Y lo cierto es que el sistema depende, es una secuencia. No puede haber un acto jurídico sin que se haya desarrollado el anterior, y de ese acto jurídico que surgirán posteriores actos jurídicos de los que hay un determinado nivel de dependencia. Por eso lo marcaba de esta manera. Maestro Maganda, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias a todos, a quienes nos acompañan a través de las transmisiones que se realizan aquí desde el Instituto Mexicano de la Justicia. Y en efecto, también después de haber realizado una lectura, incluso le comentaba a la maestra que hice yo mis anotaciones en todos y cada uno de los capítulos que conforman esta obra. Y de entrada quisiera yo comentar que desde el formato en que fue diseñado, permite una lectura ágil que te engancha. Empiezas con la introducción de ella, su justificación de por qué establecer esta metodología de enseñanza, y me parece muy adecuada para el lector que compre y disfrute esta obra. Es muy ágil, te va llevando de la mano y convierte ella las instituciones jurídicas y procedimentales en una forma muy amena, muy ágil y muy fácil de comprender para el alumno de licenciatura, para los abogados postulantes y de posgrado. Será una obra, sin temor a equivocarme, de cabecera. Tiene diagramas, tiene una serie de ayudas pedagógicas, y aquí quiero hacer un énfasis. Ella señala a la maestra que ya el derecho debe dejar de ser el estilo del Magister Dixit que habla y se pone a escribir en el pizarrón, el alumno toma ciertas notas, memoriza figuras, el número de un artículo y la figura que prevé, la institución que prevé, para llegar a tener lo que los pedagogos del siglo moderno y de las tendencias actuales hablan de una metacognición o un aprendizaje significativo, y que ese aprendizaje sea lo suficientemente útil para la práctica cotidiana, ya sea para quien esté realizando otros estudios, una investigación universitaria, como para quienes nos dedicamos a postular en materia penal y procesal penal. Sin olvidar, por supuesto, el derecho sustantivo, lo que se está postulando. Ahora, tiene todo este bagaje, como ella muy bien lo señala, va concatenando cada uno de los actos procedimentales para darle ese conocimiento y facilidad a quien vaya a ser lector. Incluso me permitiría yo comentar que el tipo de letra, el color con el que va ilustrando, hace muy ágil la lectura y muy fácil. Entonces, para mí resulta un honor estar en este panel comentando esta obra, que sin duda la recomiendo ampliamente por la forma en que la maestra lo fue desarrollando. Pues ese es en este momento lo que podemos comentar, a reservar que, bueno, sigamos con el desarrollo. Claro que sí, si me permites, Marisela, Guillermo, amigos, yo te voy a hacer un comentario respecto de tu prólogo y respecto de la parte final de tu libro. Haces un énfasis muy importante, que se piensa que solo se aprende haciendo. Tú has tenido ese énfasis, hemos sabido que muchas personas han comentado que quien no litiga y es académico, pues como que le falta algo, y viceversa también, quien litiga sin conocer, pues también le falta, ¿no? Yo creo que tú, además de que sé que sí litigas, o sea, para quien no lo sabe, sí llevas asuntos, sí has ido a audiencias, sí, además de capacitar jueces, además de capacitar tanto abogados que se dedican o que ejercen en la institución pública y en la institución privada, llevas asuntos. Eso te lleva a
a un entendimiento del sistema acusatorio y adversarial completamente amplio respecto de lo que la persona que únicamente se dedica a la academia o que únicamente litiga, yo creo que se debe de conjugar. Alguna vez platiqué con el magistrado Miguel Ángel Aguilar respecto a la intención de escribir un libro y me comentaba él, yo hablaba de escribir un libro práctico 100%, pero me dijo, no puedes saber hacer si no sabes el por qué. Y efectivamente, si no sabemos por qué se crea la institución, por qué se crean esas figuras, cómo podemos explicarlas, expresarlas, argumentarlas en la propia audiencia, si no sabemos ni siquiera qué significa inmediación, si no sabemos ni siquiera qué significa vinculación, si no sabemos que están entrelazadas, como tú bien lo manejas en tu libro, no podemos entenderlas apartadas. Desde que se comienza con la investigación inicial, los registros iniciales, hasta la ejecución de sentencia, todo tiene un enlace. Al final de cuentas no podemos apartarlo, que es lo que tú nos explicas. Vas manejando las categorías, como tú bien dices, pudiste haberte referido a figuras procesales, pero se podrían entender de alguna manera aisladas y no concatenadas unas con otras, que es lo que tú tratas de explicar. En tu libro, los conceptos, tus ideas, tus conceptos, me queda claro y sé personalmente que eres una persona estudiosa, que cuando no estás dando clases, pues estás estudiando, estás escribiendo quizás otro libro, escribiendo artículos, eres una persona muy inquieta en esa parte del estudio jurídico, y la verdad es que sí considero importante hacerte una pregunta. ¿Tú qué opinas respecto de la necesidad de conjugar o no la docencia con la práctica? Poco, mucho, necesario. Es, de alguna manera en tu libro, bueno, explicas algunas figuras novedosas que no se acostumbra mucho mencionar, que ya te doy el comentario respecto de las mismas, pero tú en tu libro nos expresas de una manera clara la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, de saber lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos comentando y cómo lo decimos. Yo te cuestionaría respecto de la necesidad o no de llevar a cabo, como tú bien dices aquí, incluso lo voy a resaltar como tú lo manejas, solo hay que aprender haciendo, de lo que tú mencionas. Hay quien dice que solo hay que aprender haciendo, pero esto mencionas que menosprecia el conocimiento de alguna manera, ¿no? Podríamos decir que puede llegar alguien a una audiencia, puede saber hacer, pero quizás no sabe ni lo que dice. Y puede pasar, es como cantar una canción en inglés y no saber lo que significa, ¿no? Exacto. Pero la puedo cantar. Entonces yo creo que es importante esa parte, que tú nos expliques de tu propia voz, de lo que nos has escrito aquí en el libro, qué es lo que pretendes transmitir en el tema de conjugar conocimiento con práctica, por favor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en efecto, primero agradezco las palabras de Guillermo. Yo estuve involucrada en toda la temática del diseño de esta obra. Me permitieron ir más allá de lo que significa nada más entregar un proyecto por correo electrónico y que el editor se haga cargo. En este caso lo platicamos, me mostró hasta el tipo de papel, el color, el tamaño de la letra que yo quería, la franja que viene en mi primera obra y que se le colocó en la segunda, que le da una posibilidad de fácil lectura. Entonces agradezco lo que comentas, porque por ahí hay parte de mis ideas en el diseño. Y respecto de la otra pregunta, el libro tiene incluso una mención muy particular. Primero, yo digo que se trata de un homenaje a nuestros maestros de Teoría General del Proceso, porque parece que cuando llegó el sistema acusatorio en México no existía nada antes del sistema acusatorio, lo cual no es cierto. Si nosotros nos adentramos al conocimiento de la Teoría General del Proceso, es fácil entender lo que estamos haciendo hoy en día en la práctica profesional. Pero alguien que ha olvidado lo que es una pretensión, lo que es una resistencia, lo que es el conflicto como conceptos, y la noción de los alcances de la discrecionalidad del juez, por ejemplo, que eso se aprende en cualquier libro de teoría del proceso. Ni siquiera digo elijan a tal autor. Regresen a cualquier libro de teoría general del proceso y vamos a comprender que lo que estamos haciendo hoy en el sistema acusatorio ha estado toda la vida en la base teórica que hemos aprendido en la licenciatura. Lo que pasa es que nos vendieron la idea de que esto era como una novedad del sistema acusatorio, ¿no? Y de pronto también tengo, bueno, se ha presentado el otro fenómeno.
alguien que dice, pues voy a ir a una audiencia y echando a perder se aprende, ¿no? Que eso también es bastante, desmerece mucho la práctica profesional. Lo cierto es que no se puede partir, es decir, podemos aprender haciendo, eso no lo vamos a negar, pero me podría haber evitado 14,000 atropellos si me hubiese acercado un poquito a la doctrina y a la teoría para entender, por ejemplo, qué es una determinada figura procesal, cuál es un requisito de admisibilidad, un requisito de procedibilidad, cuál es su temporalidad, cuáles son los alcances que tiene esa figura procesal, y me hubiese evitado a lo mejor peleas y argumentos ante un juez que sí conoce esas figuras procesales y que me limite y me dice es que usted no me puede pedir eso. Y lo que pasa es que el litigante lo pide como haciendo la prueba. Yo le tiro el argumento y pruebo a ver si funciona. Y a lo mejor después de unos jueces se lo conceden, otros jueces se lo niegan, termina aprendiendo que no era el momento procesal oportuno y que se pudo haber evitado incluso la pena de pasar por 14 audiencias, si nos hubiésemos regresado un poquito a la teoría, ¿no? Como tú decías, a lo mejor la práctica sin teoría, a lo mejor es conocer la letra de la canción sin conocer qué significa, ¿no? Yo diría que ahora la teoría sin práctica sería saber escuchar música y decir esa canción la conozco, pero sin práctica es quizá no conocer la letra, ¿no? Así que me parece que tienen que ir ambas de la mano. Yo, independientemente de las labores que realizo, sí hago un seguimiento, siempre digo que hago un tour por los juzgados para participar o asistir a algunas audiencias, porque me permite sondear más o menos cuál es el estado actual de la práctica. De ahí que puedo identificar diversos errores y parte de la propuesta de esta obra es enmendar algunos errores que se están dando en la práctica, que son consecuencia del desconocimiento de la teoría, ¿no? Guillermo. Pues en efecto, como lo viene comentando, ¿no? Se ha vendido y se ha malinterpretado las técnicas de litigación y aprender la canción, volviendo a esta alegoría, de aprender la canción y figura A, figura B, figura C, y invocamos cuando solicitamos una medida cautelar, la fiscal, el deseo jurídico de la víctima, la oposición o resistencia del defensor, pero ya son exactamente las mismas, el mismo discurso, la misma argumentación, porque así nos han venido enseñando, pero sin saber y sin conocer ese sustrato, ¿no? Lo que queremos posicionar en el conocimiento de su señoría en ese momento. Y esta es precisamente el aporte de la obra de la maestra Cifuentes, cómo va en el desarrollo de su obra estableciendo distintos momentos, ¿no? de la acción, cómo se ejerce, cómo se ejercita la acción penal, las figuras de la control de detención, los supuestos o hipótesis de flagrancia, los principios que rigen a las medidas cautelares. Entonces, explica exactamente y precisamente qué es lo que debe entender el abogado en este sistema acusatorio para no ser simplemente el reproductor de una técnica que nos pudieron haber enseñado y válida en su momento, pero que ya para el momento actual del sistema y de su implementación en México ya está muy desfasado. Pero sobre todo, como bien lo comenta, regresar a los clásicos, regresar a conocer la teoría general del proceso o retomar la teoría del proceso para poder entender toda esta metodología que ella propone y a partir incluso desde su título, como denomina su obra, ¿no? Instituciones jurídicas fundamentales en el sistema acusatorio. Si no entendemos lo fundamental, vamos a ser simples reproductores sin entender el derecho que estamos postulando, ¿no? Y me parece muy adecuado. Definitivamente yo coincido contigo y también volviendo al libro, en el tema concreto, en el capítulo 4 de tu libro, manejas la diferencia entre procedimiento y proceso. Un tema básico que sin embargo se confunde en gran medida en audiencias mismas, por autoridades, por postulantes, y pareciera que no es importante distinguir procedimiento y proceso. Pareciera que son meras palabras de estoy en la etapa de investigación complementaria, estoy en juicio,
da igual procedimiento y proceso. Sin embargo, hay un punto de vista muy importante. Tan importante es saber procedimiento y proceso que puede marcar una diferencia entre una libertad o un año de juicio o no, como probablemente constitucional. ¿Cuándo inicia el proceso? ¿Cuándo inicia el juicio? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? ¿Cuándo podemos decir que ya transcurrió un plazo prudente para decir quiero ser juzgado con lo que hay? ¿Sí me explicó? Yo he tenido en ocasiones la duda, y lo he comentado con amigos postulantes, tú tratas muy bien el tema de procedimiento y proceso, y se explica perfectamente bien en tu libro la búsqueda de la verdad, el tema, que es un tema aparte ya de filosofía, poco del derecho, es tan complejo que en materia penal, o bueno, en materia procedimental, tú hablas mismo de que cada quien puede tener su verdad, ¿no? O sea, la cuestión de testigos, toda esa parte del desahogo y desarrollo de la prueba. ¿Por qué existe la prueba? ¿Cuál es la finalidad de la prueba al final del camino? ¿Qué queremos convencer a un juez respecto de qué? ¿Qué es una teoría del caso en realidad? La Suprema Corte ha tomado algunas definiciones, estoy tocando un tema, pero ¿por qué comento el tema de la Suprema Corte? Porque la Corte, al final de cuentas, yo he comentado que es la que define, nos guste o no, porque vamos a terminar en el tribunal colegiado posiblemente, en la Suprema Corte, y nos guste o no, si ella dice esto es la teoría del caso, es la teoría del caso. Aunque tengamos muchos temas de norma. Si la Corte se metió hace poco en una tesis a decir los testigos pueden ser valorados de esta manera, ya casi desde un punto de vista ya psicológico, analítico, y dices, bueno, pues nos tocan cuestiones ahora en el sistema que no habíamos visto. La inmediación, que yo celebro bastante, el hecho de que un juez esté presente y perciba por sus sentidos a las partes oferentes, perciba por sus sentidos al testigo, al perito, aprecie, más allá del nerviosismo que volteó a ver a alguien o no, el conocimiento o no del perito que tiene, el que viene a expresarte algo, se ha confundido, estoy revolviendo temas, pero es que es tan amplio, tu libro abarca varias cosas y ahorita lo tocaremos más a detalle, pero he visto audiencias donde el perito describe el dictamen que tiene el MP en la carpeta de investigación y no se percata, no sabe o no le ha dicho a nadie que el dictamen se está desahogando en esa audiencia, que no importa lo que esté en la carpeta, porque ahí lo dije en la carpeta y le di el dictamen, estás dando un informe al perito, al Ministerio Público. La investigación inicial, investigación complementaria, se conforma de registros que el MP va haciendo que ya no requieren tanta formalidad, desde el tema que yo he criticado mucho de la ratificación, que desde mi punto de vista ya no es necesario ratificar una denuncia, porque ni fe pública tiene el MP, y podríamos decir que se va a convertir por muchos en órgano de prueba, que tal si es un delito de querella, y va y dice, se creyó, no se creyó, y conmigo vino y ratificó, y tú pásale como testigo. Temas que son complejos, que los explicas muy bien, pero la importancia de procedimiento y proceso, vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque partiendo de esa base, el Código Nacional distingue procedimiento y proceso. Pareciera, como tú bien dices, que a partir de que apareció el sistema acusatorio adversarial y oral, naciera otro proceso, otros principios procesales, procedimentales, que sin embargo no es cierto. Han estado ahí desde siempre, no se han tocado, no se ha hecho la distinción de lo que se encuentra en la teoría, en los grandes procesalistas, y de repente ya empezaron a salir muchos procesalistas nuevos, que no quiero criticar ni mucho más, pero bueno, ya empezaron con nuevas teorías y nuevas doctrinas, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema, ¿y qué es lo que tocas? Tu diferencia entre procedimiento y proceso. ¿Por qué lo consideraste importante? ¿Qué es lo que te lleva a tenerlo que distinguir? ¿Y por qué necesitamos nosotros distinguir procedimiento y proceso? Que pareciera una base fundamental, básica, irrelevante, pero que sí tiene trascendencia. ¿Para qué? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que coincidiríamos todos en que se trata de dos instituciones o dos categorías procesales fundamentales, porque constantemente forman parte del uso cotidiano de los abogados, hablar de proceso o de procedimiento, muchas veces como si se tratara de sinónimos. Ahora, algunos considerarían que estos conceptos, definir qué es proceso y qué es procedimiento, es simplemente una cuestión de determinación académica o doctrinal. Lo cierto es
que tiene impacto en la práctica, porque además tenemos un código y una constitución que en algunas ocasiones utilizan la palabra proceso y en otras utilizan la palabra procedimiento, y eso puede marcar una enorme diferencia en el actuar cotidiano. De hecho, los toco precisamente porque yo advierto que el no tener claro qué es proceso y procedimiento ha llevado al legislador a incorporar algunos artículos en el Código Nacional que resultan ser una aberración a los verdaderos sistemas adversariales. Cito en el libro un ejemplo concreto que les va a dar muchísima claridad de lo que estoy diciendo. El artículo 264, me parece, es el que habla sobre la nulidad de la prueba, de los datos de prueba o medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales. Ese artículo, desde mi punto de vista, y con un sustento teórico que lo hago notar ahí, está mal redactado en el sentido de que dice, puede hacerse valer la nulidad en cualquier etapa del proceso, ¿no? De ahí partamos del primer error. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar como punto de referencia conceptual el propio Código Nacional, el Código Nacional nunca habló de etapas del proceso, habló de etapas del procedimiento, lo cual significa que lo correcto sería que la nulidad puede hacerse valer en cualquier etapa del procedimiento. Ahora, ¿por qué elijo creer que es mejor pensar que el término correcto es procedimiento cuando se trata de nulidades por prueba ilícita? Porque si así fuera, si fuera lo contrario, si pensara que solamente puedo plantear nulidades en etapas del proceso, entonces solamente la podría plantear a partir de la audiencia inicial y prácticamente hasta que se dicte sentencia. ¿Y qué pasa si existiesen nulidades en la etapa de ejecución, por ejemplo? Me pregunto, ¿a poco en ejecución no se podría presentar un caso, por ejemplo, en el que a una persona se le imponga una medida disciplinaria por haber roto o afectado o violentado el reglamento en reclusión y él solicitar una audiencia ante el juez de ejecución diciendo que es falso, que él nunca violentó el reglamento y que incluso para probar la autoridad que sí tiene razón, intentara incorporar una prueba obtenida con violación a derechos fundamentales? En ese estadio no me puedo imaginar que no sea posible plantear una nulidad por prueba ilícita. Claro que se puede hacer, y esa etapa ni siquiera está considerada en el Código Nacional como parte del procedimiento, que desde mi punto de vista es el continente, ¿verdad? Es todo el procedimiento, y el proceso pues solamente una parte, y que incluso tenemos que reconocer que dentro del propio proceso hay microprocesos en sí, ¿no? Hay un proceso general que está determinado por la pretensión punitiva que tiene el fiscal de encontrar penalmente responsable a una persona, y que termina el proceso cuando el juez determina a través de su decisión si lo encuentra penalmente responsable o no. Pero dentro de esa categoría procesal puede haber microprocesos. Las propias medidas cautelares es un proceso de naturaleza cautelar. El debate de medios de prueba es otro proceso, un proceso de tipo probatorio, y así podríamos contar que hay un sinnúmero de procesos dentro del proceso en sí. Entonces, esclarecer qué es procedimiento y qué es proceso nos va a permitir aclarar muchas inquietudes en torno a prueba ilícita. Ha habido audiencias, por ejemplo, audiencias de control de detención, y los litigantes lo saben, que muchas veces dentro de la audiencia de control le han intentado hacer valer al juez la nulidad de un medio de prueba obtenido con violación a derechos fundamentales, porque el juez en ese mismo momento se acaba de pronunciar que no existió flagrancia. Si no existe flagrancia, hay una violación de derecho fundamental, y derivado de esa detención se obtuvieron elementos probatorios. En ese momento yo puedo hacer valer la nulidad. Hay jueces que le han apostado a señalar, momento, la audiencia o el estadio de la discusión sobre control de detención, desde mi punto de vista, dice el juez, no forma parte del proceso. Y si el 264 me dice que la nulidad la tengo que hacer valer dentro del proceso, ahorita no le voy a resolver
sobre esos elementos probatorios. Y resulta que con esos elementos probatorios, momentos posteriores vinculan a una persona a proceso cuando son evidentemente obtenidas con violación a derechos fundamentales, ¿no? Ese sería mi comentario. Pues, y precisamente a este comentario me lleva la siguiente pregunta, y que ya de alguna forma nos ha hecho valer y ver su postura la maestra en sus transmisiones en Facebook Live respecto de los jueces justicieros o los jueces que hacen y cumplen con la ley, ¿no? Muy lapidaria, muy pone el dedo ahí en la llaga precisamente para saber cómo podemos recuperar el pragmatismo del proceso, ¿no? Si lo recuperamos podemos restaurar su funcionalidad, y es algo que nos expresa la maestra en su obra. Quisiera que nos ampliaras precisamente esa parte, ¿no? Del juez justiciero o al juez que cumple debidamente. Es activista. Bueno, en realidad el término correcto, yo me atrevo de repente a decir cosas incorrectas, políticamente incorrectas. El término correcto para los jueces que van más allá de lo que establece la ley sería activismo judicial, ¿no? Los jueces que van más allá de la norma y que incluso la sobrepasan, la superan, incluso lo vemos en la corte, de repente interpreta y va más allá de muchas cuestiones, ¿no? Desde mi particular punto de vista, yo el término políticamente incorrecto que utilizo es el de los jueces justicieros. Parto de una idea. Hace tiempo que participo en muchos congresos, algunos son nacionales, otros son internacionales, en algunas mesas de debate, y la verdad es que casi caigo infartada en muchos de esos eventos, porque primera me encuentro acompañada en ocasiones de ponentes que podría yo calificar que no son procesalistas y que son ¿qué les gusta más? Las técnicas de litigación, por decirlo políticamente correcto, ¿no? Y he escuchado de expertos o no utilizar a veces esta idea de que, miren, ya no importa tanto la ley porque este sistema es flexible y entonces podemos hacer muchas cosas en las audiencias y usted pida y pues si se lo niegan usted peléese con el juez y influya de otra manera. Y terminamos haciendo de este sistema acusatorio, pues la verdad, una especie como de sistema tianguisatorio. Entonces, en ese mismo sentido, también tenemos a los jueces que, por un lado, entiendo su necesidad de hacer justicia, pero a ellos cuando protestaron, no protestaron por hacer justicia, protestaron por hacer cumplir la ley. Yo pongo un ejemplo. En algunos controles de detención que he visto, que he presenciado, que he acompañado o que he conocido directo o indirectamente, hay jueces que han calificado de legal la detención y muchos de ellos han sido mis alumnos, y cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos, ya fuera de audiencia, hemos comentado y ellos mismos han reconocido, oiga, la verdad, aquí no había flagrancia. No había flagrancia, maestra, pero fíjese que pues es un feminicidio, ¿cómo cree que lo voy a dejar en libertad? ¿No? Cuando un juez me externa esa preocupación, es un juez que está intentando hacer justicia, brincándose la ley, porque la ley es muy clara, la flagrancia solamente puede darse de acuerdo a lo que dice el 146 del Código Nacional. Si eso no se da, no hay flagrancia. Y si el juez empieza durante la audiencia a hacer una especie de argumento justificante de su decisión, pues está haciendo un fraude argumentativo totalmente. Esos son para mí los jueces justicieros, se brincan la ley por hacer de alguna manera justicia. Ahora, dentro de este fenómeno de activismo judicial, donde el juez se va un poquito más allá de lo que marca la norma, yo reconozco que hay un espacio de discrecionalidad judicial, pero que está justificado por la propia teoría. Hay partes en donde el juez puede ir más allá de los planteamientos que hacen los litigantes, incluso cuando el litigante no invoca correctamente el derecho o lo invoca erróneamente, el juez puede hacer una modificación del derecho invocado por el que él considera que se ajusta más al caso concreto. Y eso sí es posible
siempre y cuando se respeten ciertos límites. A esta actividad discrecional del juzgador está reconocida en la doctrina como el principio de iura novit curia, ¿no? Dame los hechos que yo te daré el derecho. Si es que tú no me das el derecho correcto, yo voy a utilizar el derecho que corresponda, incluso variando el derecho que tú me has pedido. O si tú me diste el derecho correctamente, pero has hecho una interpretación errónea de ese derecho, yo lo voy a corregir. Y entonces los jueces deciden con base pues, en esta situación, pero tiene límites. El juez no se puede ir más allá de faltarle el respeto a la contradicción, que es la posibilidad de que antes de que el juez modifique el derecho, entonces tengo que abrir el debate para que sean las partes las que se defiendan de esta modificación que estoy haciendo al derecho, ¿no? Cito un ejemplo concreto, por ejemplo, cuando el juez puede reclasificar en vinculación. El código dice, se le hará del conocimiento al imputado para efectos de su defensa. Y yo muchas veces le he preguntado a la defensa, ¿usted sabe para qué efectos dice el código que eso? Y la mayoría dice, no, pues nada más para que esté enterado. Eso no es cierto. En realidad lo que tiene que ocurrir ahí es que si el juez reclasifica, está aplicando el principio de iura novit curia. Es decir, está modificando el derecho que le fue invocado por la Fiscalía porque él considera que los hechos se ajustan a otra clasificación jurídica. Pero para lograr no excederse y seguir respetando su imparcialidad, entonces tiene que reabrir el debate. Lo que no está claro en el Código Nacional, para qué fines se le hace el conocimiento al imputado para efectos de su defensa, entonces la defensa no dice nada. El juez dice, voy a reclasificar por el delito tal o en la modalidad tal, le hago del conocimiento imputado para efectos de su defensa y el defensor dice, está bien señoría, gracias. Y eso ni siquiera es contradicción, porque en realidad no es para abrir el uso de la voz para la defensa, es para abrir el debate, lo que implicaría volverle a dar el uso de la voz a ambas partes, respetando el principio de contradicción, ¿no? Y el otro es que al reclasificar, no reclasifique para una situación más grave que la que se había planteado originalmente por la Fiscalía, porque eso violentaría el principio de imparcialidad. El no saber estos dos límites, por lo menos, hay más, pero el no conocer estos dos límites, por lo menos, nos genera participar en audiencias de vinculación con suma incertidumbre de lo que va a ocurrir, dado que el juez parece que puede hacer lo que quiera, pero si conocemos este principio y sus límites, nosotros podemos condicionar o exigir el respeto a los mismos, ¿no? Definitivamente. La verdad es que a mí me parece que en tu libro vamos a encontrar y a entender bastantes o varias categorías, figuras procesales, categorías, no se acostumbra una vez a los conceptos, pero hay un tema que me llama mucho la atención. Tú tratas el tema de lo que es la prisión como medida cautelar. Se habla mucho del derecho penal como el derecho de mínima intervención actualmente, el principio de mínima intervención, se habla mucho de la última ratio que es la prisión preventiva. Me atrevo a hacer un comentario que no sé si sea chiste o no, siempre y cuando no seas político, porque entonces se justifica la prisión, siempre el 90% de los casos es justificada, pero el tema de la prisión, que es un tema que tú tratas derivado de detención en flagrancia, derivado de orden de aprehensión, derivado de los conceptos que manejas en tu capítulo 7 del régimen de detención. Hablas de ese régimen de detención y distingues la orden de aprehensión, la flagrancia, el control provisional preventivo, incluso el caso urgente, ¿no? Por una autoridad administrativa, que bueno, hay zonas donde pareciera que en la Ciudad de México muy complicado que se dé. Como bien comentaste hace un rato del tema de procedimiento y proceso en el Código Nacional, no, es una de varias lagunas. Cuando lo enfrentas ante un juez te percatas de esas circunstancias que te dejan, que quedaron a deber los legisladores en varias cuestiones en el Código Nacional, ¿no? Pero me gusta cómo tratas el tema de la prisión, me gusta cómo distingues este control provisional preventivo de la flagrancia, y recuerdo una de tus clases que comentabas, tocando un poco el tema de teoría del delito, hay quien piensa que la flagrancia
obviamente, o creen que no tiene relación con el hecho todavía, pero tú, como tú bien diste el ejemplo, para que haya flagrancia se tienen que observar tomando yo un objeto y apareciendo como que estoy cometiendo un hecho que la ley considera delito, bueno, apariencia de delito. Si no habría flagrancia de nada, ¿no? Bueno, ¿de qué flagrancia de qué? Si no observa una persona, un aprehensor, alguien, una flagrancia. En este sentido, en tu libro, cuando tocas también las medidas cautelares, 14 medidas cautelares que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, manejas conceptos que a mí me parecen interesantes, sobre todo la apariencia de buen derecho. Ese concepto que trajo la Suprema Corte tiempo atrás, que últimamente se ha utilizado más, sobre todo cuando se habla de suspensiones, ¿no? En la suspensión provisional, en la suspensión definitiva, cuando se promueve un amparo, en la apariencia del buen derecho, aparentemente se concede o no se concede. No vamos a entrar al tema de juzgados de distrito, pocos juzgados de distrito a veces tienen esa circunstancia. La apariencia del buen derecho desde tu punto de vista, en el aspecto flagrancia, en la audiencia inicial, en el libro, y tú, en tu opinión, ¿te merece que los jueces o actualmente puede ser tocado desde un punto racional del abogado? Quisiera yo explicarme. Tenemos el principio de presunción de inocencia, pero quisiera yo distinguirlo de la apariencia del buen derecho. ¿Sí me explico? El principio de presunción de inocencia obviamente existe, es constitucional, está en el artículo 20 y está en los apartados. Entonces ahora, la apariencia del buen derecho como un presupuesto, vamos a llamarlo así, ¿qué finalidad es la que tú buscas con esa distinción en tu libro? ¿Qué es lo que debemos entender desde ese punto de vista? No me refiero a distinguirlo de la presunción de inocencia, pero ¿cuál es tu intención en el libro con ese tema que tocas de alguna manera, ¿no? Bueno, trataré de hacerlo lo más breve posible porque es un tema muy profundo. Mira, en alguna ocasión yo toqué el tema de la apariencia de buen derecho en las medidas cautelares y alguien en las redes muy molesto me mandó un comentario en el que me dijo: es que está usted equivocada, la apariencia de buen derecho solamente es un tema de amparo. Y pues eso denota también falta de conocimiento del proceso, de la teoría general del proceso, si solamente se lo atribuimos a una figura en materia de amparo. Evidentemente está textualmente establecido en la ley de amparo el tema de la apariencia de buen derecho, pero no significa que tenga su asidero solamente ahí. Todos los actos del sistema están dotados de apariencia de buen derecho. La apariencia de buen derecho, ¿qué es? Y siempre se lo platico a mis alumnos. Es la posibilidad de que en el grado de probabilidad el juez te compre tu relato. El juez crea lo que tú le estás diciendo. Entonces el juez, cuando se sienta en su silla, que sale a resolver a una determinada audiencia, el juez, es más, antes, el juez cuando sale de su casa, que se lava la carita con agua y con jabón, se promete a sí mismo ser el juez más imparcial del mundo. Yo no creo que ningún juez intente ser otra cosa, pero cuando se sienta en la silla en donde va a resolver un asunto, se enfrenta a dos relatos que técnicamente se les ha llamado la teoría del caso de uno y la teoría del caso del otro, y yo lo restrinjo a la noción de relato. Se enfrenta a dos versiones sobre un mismo hecho. Ese hecho no puede ser visto de manera naturalística. No es que un sujeto levantó la mano, jaló el gatillo y salió del arma un disparo. Es un hecho que tiene que ser valorado normativamente. Es un sujeto que disparó un arma de fuego, ¿no? Y entonces tiene que tener una valoración normativa. Cuando al juez se le presentan estas dos versiones, el juez está cimbrado sobre su imparcialidad, pero en la medida en la que concede el uso de la voz a una de las partes y a otra, el propósito de las partes es ganarse la apariencia de buen derecho. La apariencia de buen derecho, insisto, es que el juez, en grado de probabilidad, se convenza de que la versión que yo le estoy dando, esa es la correcta. Así que en un control de detención, desde luego que hay apariencia de buen derecho. El fiscal trata de convencer al juez de que hay flagrancia
La defensa trata de convencer al juez de que la flagrancia no existió. En una audiencia de vinculación a proceso, el fiscal trata de convencer al juez de que hay un hecho que amerita que un sujeto quede sujeto a un proceso penal y el defensor que no. En la medida cautelar, que hay razones para que una persona esté sujeta a una medida cautelar y la defensa que no. Es decir, la apariencia de buen derecho viene a quebrantar la imparcialidad, porque en el momento que el juez se convence de una de estas dos versiones planteadas en esa audiencia, una de las partes ha ganado la apariencia de buen derecho y en ese momento la imparcialidad se derrotó. Ese juez ya no es más imparcial. El juez que concede una orden de aprehensión al fiscal ha dejado de ser imparcial porque el fiscal logró la apariencia de buen derecho que una persona merece una orden de aprehensión. Cuando el juez concede una medida cautelar, la fiscalía ha ganado la apariencia de buen derecho de que esa persona se merece la medida cautelar. Entonces, imparcialidad y apariencia de buen derecho no pueden ir de la mano, ¿no? Se quebranta una vez que se gana apariencia de buen derecho, cuando esa apariencia de buen derecho la gana la fiscalía. Ahora, esta es la razón por la que un juez de etapas previas a juicio no podría estar en juicio, porque en algún momento ya concedió una orden de aprehensión y su imparcialidad se quebrantó. O ya vinculó a proceso y entonces su imparcialidad se quebrantó. Tendrá que llegar nuevos jueces a aquel estadio. Por eso me parecía como muy relevante tocar el tema de la apariencia de buen derecho en medida cautelar para que vean cuál es el esfuerzo argumentativo que hay que hacer para lograr y conquistar la apariencia de buen derecho. Es un presupuesto necesario. Primero me tienes que convencer de la existencia del hecho, cognición primaria, de que hay un hecho que existió. Luego me tienes que convencer de que esa persona por ese hecho y otros que justifican que se va a sustraer de la acción de la justicia merece una prisión preventiva. Esas dos cogniciones, la primaria, la del hecho, y la segunda sobre la necesidad de la cautela, forman parte de la apariencia de buen derecho en las medidas cautelares, ¿no? Así que de eso trata. Pero la apariencia de buen derecho en toda discusión, en todo acto del procedimiento se tiene que discutir el tema de la apariencia de buen derecho. Es un convencimiento al final de cuentas. ¿Algún comentario? Sí, una parte que a mí me llamó también poderosamente la atención. Sí, algo que me llamó poderosamente la atención es el tratamiento y cómo aborda en el libro de estas categorías procesales, hablando de cuando te desistes de la pretensión, del allanamiento, de la transacción, figuras que entendemos principalmente en el ámbito del derecho civil. Pero cómo lo engarza y cómo lo explica en el ámbito del derecho penal. Desistirse en los criterios de oportunidad, el allanamiento en el procedimiento abreviado y la transacción en los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso. Eso me parece también está magistralmente cómo lo está desarrollando el maestro, pero quisiera que nos comentara, y a nuestro público que está del otro lado de la pantalla, pues precisamente también para motivarlos en esta lectura de esta obra y cómo se abordan, cómo dejamos esa figura o esas figuras del derecho civil y las tenemos ahora en el ámbito del derecho penal. Claro. Es que hay una base teórica de la que no podemos desprendernos. Yo insisto mucho en el tema de la teoría general del proceso. Entonces, la teoría general del proceso parte de preguntarse para qué sirve el proceso, ¿no? ¿Para qué existe el proceso? El proceso sirve para resolver conflictos, te responde todo libro de teoría del proceso. Yo prefiero a Humberto Briceño Sierra, entre otros. Es muy compleja su lectura, pero es muy amplia, muy enriquecedora y se aplica a diversas áreas del derecho. La razón de ser del proceso es resolver un conflicto. Si lo traduzco a la materia penal, es resolver un conflicto de naturaleza penal. Ahora, cualquier libro de teoría general del proceso te va a dar 3 vías de solución. O me desisto, que es mi pretensión punitiva la dejo de lado, o me allano, que esto va para el resistente, ¿no? Dice, bueno, entonces acepto todo lo que me están atribuyendo, o cedemos ambos y llegamos a algún tipo de acuerdo. Esas son las 3 formas que la teoría general del proceso te dice que existen para resolver el conflicto.
Y esas tres están presentes en nuestro Código Nacional como parte del sistema acusatorio. Me desisto. ¿Cuándo se presenta esto? Con los criterios de oportunidad. Decido prescindir de la investigación, se termina el asunto hasta ahí. El allanamiento, ¿qué es? Pues es prácticamente el abreviado. Admito los hechos y todas las consecuencias que de ellos deriven, ¿no? Y la transacción, ¿qué es? Salidas alternas, el acuerdo, la suspensión. Y entonces, digamos, cobra sentido porque existen estas tres figuras en nuestro Código Nacional. Son producto de la teoría general del proceso, ¿no? Pues bueno, la verdad es que es una obra que recomiendo ampliamente. Francamente, yo no soy académico, soy postulante en gran porcentaje más que otra cosa, pero la verdad es que celebro que personalidades como tú se ocupen y se preocupen en que conozcamos estas categorías, que las recordemos, porque alguna vez seguramente las estudiamos en la universidad y ahora a veces se nos olvida o pasamos por alto lo que alguna vez aprendimos. Y bueno, pues yo los invito de verdad a la lectura de la obra de la maestra Maricela Cifuentes, Categorías Procesales, Instituciones Jurídicas Fundamentales del Sistema Acusatorio, que, atreviéndome a hacer un comercial, bueno, pues lo vamos a tener en venta también en la Casa de la Justicia, pero en la calle de Damas número 94, que son las nuevas oficinas del Instituto para la Justicia, a la vuelta del Teatro de los Insurgentes, más céntrico para muchos que luego les queda muy lejos venir hasta Coyoacán. Contigo también, por supuesto. Invitarlos a que compañeros, incluso el presidente de la Barra Mexicana de Abogados de las Américas, que se encuentra presente con nosotros, que no le gusta hoy aparecer en pantalla, pero para que también esté ahí en la barra, que nos haga el favor y el honor de que en sus oficinas en Barrientos también haya a la venta. Y bueno, la verdad es que el motivo es apoyar la lectura inteligente, la lectura sana, la lectura estudiada y que nos aporta. Es muy importante, de verdad. Ahora se habla de razonabilidad en la argumentación que exigen los juzgadores. Y pues bueno, tenemos que para saber decir hay que saber qué decir y cómo decirlo, ¿no? Y tu libro nos invita a ello. Yo creo que, como bien lo mencionas en tu página 257 de tu libro, me llama mucho la atención cuando te refieres que no se trata de agregar o eliminar categorías procesales como si fuera un jugador de partido de fútbol de barrio, ¿no? Sino de elaborar un verdadero análisis procesal sistemático. Y efectivamente es eso, un análisis procesal sistemático, que tenga una racionalidad, una razonabilidad, que podamos conocerlo para poderlo expresar. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte, Maricela, haber estado aquí en la Casa de la Justicia, dándonos a conocer tu libro, que sé que vas a presentar en toda la República próximamente, que se encuentra a la venta también en librerías. Es el momento de que lo conozca la gente y de verdad que van a encontrarse conceptos muy importantes, muy interesantes, y a los que les gusta litigar y que comienzan o que tienen la tendencia de que solamente se litiga aprendiendo, bueno, estudienlo, léanlo para que aprendan, y en el litigio y en las salas penales sepamos de qué estamos hablando, cómo decirlo y el momento procesal. Yo creo que es un excelente libro. Maricela, la verdad te reitero nuestro agradecimiento, te reitero que es tu casa, y también pues te invito a que a razón del libro nos hagas el honor de que preparemos un curso del libro mismo, como le hemos dicho al maestro Guillermo, pues para que vayamos dándole práctica a lo que está aquí escrito, ¿no? ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Maricela. Guillermo Alcántar, gracias por estar aquí en la Casa de la Justicia. Muchas gracias a ustedes, un honor compartir este panel, compartir este momento con la maestra Maricela, muy agradecidos, y de verdad también me uno a la recomendación de esta excelente obra jurídica que aporta mucho. Bueno, muchísimas gracias por abrirme el espacio y un saludo para todos los que nos escuchan. Gracias.